Managua, ciudad de luz, de pasos que aprendieron a levantarse entre cenizas. Aquí, en el corazón firme de la antigua catedral, aún respira la memoria. La catedral permanece en pie, vigía silenciosa de la historia, testigo inmóvil del 20 de julio de 1979, cuando la ciudad volvió a llenarse de voces, de esperanza y de un país que buscaba renacer. Sus muros, marcados pero erguidos, guardan risas que el tiempo no borró. Guardan campanas que alguna vez despertaron amaneceres enteros. Y guardan los nombres de quienes le vieron temblar, pero jamás rendirse. Esta es la historia de un edificio, pero también de una ciudad que se quebró y volvió a caminar. Porque sobre estas piedras, fracturadas, nobles, vivas, se ha refundado la nueva Managua, ciudad creativa, diversa, profundamente multicultural. Hoy regresamos a estas ruinas sagradas, no para llorar lo perdido, sino para escuchar lo que todavía vive, porque la catedral, más que un monumento, es un latido. Es la guardiana del tiempo, la sombra que recuerda el punto exacto donde la historia se quiebra y renace. Aquí comienza este viaje, un viaje hacia adentro, hacia las raíces, hacia la historia que permanece, hacia nuestra profunda Managua. Recuerdo muy claramente los sorbetes de la Hormiga de Oro, Carlos Cardenal, que era una de las tiendas más grandes de Managua, con su precioso Santa Claus que ponían para Navidad, las luces, los carros y la gente paseando animadamente en las calles principales de Managua. Yo era feliz aquí en esta zona porque este era, como digo yo, mi teatro de operaciones. Por muchos años yo vivía aquí cerca, a 5 o 6 cuadras, en la calle del Triunfo, cerca del taller El Triunfo, cerca del Cine Blanco, cerca de la Chalupa del Triunfo, cerca del billar de Mundo Robert. Mis tíos, Rodolfo y Andy, trabajaban aquí enfrente en el Palacio. Mi abuelo, Rodolfo, trabajaba aquí en el Palacio de Comunicaciones. Y mi tío Mariano trabajaba aquí enfrente en el parque. Entonces, esta era mi zona. Aquí a 4 cuadras y media estaba el Colegio Calazán, donde yo estudié 3º, 4º y 5º grado. Como digo yo podía caminar en esta zona a medianoche, cara para atrás, a la zurda, vendado y desvelado, sin ningún problema. Managua fue la mejor capital de Centroamérica y teníamos una catedral que era envidiada por muchos centroamericanos. Aquí se llenaba cuando venían turistas y todo, y lo primero que buscaban era la catedral. Todo ciudadano de esta capital, Managua, siempre recuerda y considera como una representación religiosa la Catedral de Managua. Ella ha estado presente en nuestras vidas, aún sin ejercer la función para la cual fue construida, que era aquí celebrar misas, celebrar liturgias. A pesar de que ella ha estado cerrada, todos los pobladores siempre retornan a este centro, el centro histórico de Managua, y siempre ella está presente por su imponente fachada que tiene ella. Como municipalista, como concejal primero, como secretario del consejo después, ahora, gracias a Dios,
y a nuestro gobierno como vicealcalde, yo veo esta Managua cada vez más linda, veo una Managua encantadora. Es una Managua preciosa, es una Managua con millones de habitantes, con niños felices, con gente feliz, todo el año, principalmente en diciembre, con atractivos que ya hubiéramos querido los niños de aquellos días disfrutar. Pero por supuesto, yo recuerdo esa Managua como una ciudad bien bonita, ¿no? Una ciudad en la que jugábamos a como podíamos, pero jugábamos. No había polideportivo como ahora, no había tantos estadios como ahora, no había tantos gimnasios como ahora, pero jugábamos basquetbol en los postes de luz, a media calle, igual que ahora también se juega, ¿no? Lo que pasa es que uno siempre recuerda su época de chaval. Jugábamos fútbol a media calle, jugábamos béisbol con bola enteipada en un campo de béisbol que quedaba allá cerca del Cine Blanco. Hace 53 años, la medianoche del 23 de diciembre, amanecer 23 de diciembre, yo estaba dormido feliz porque habíamos pasado toda la tarde, los niños armas, toda la tarde del 22 de diciembre, aquí en el área comercial de Managua, escogiendo el futbolín que nos iba a comprar mi papá al día siguiente. Entonces nosotros fuimos a Sears, fuimos a la tienda Dreyfus, fuimos al Centro Juvenil, fuimos a Carlos Cardenal, fuimos donde Orlando del Carmen y a todas las tiendas de la época, y el mejor futbolín estaba en el Centro Juvenil. Nos regresamos a la casa en el bus de la ruta 108, era ruta 8 en ese tiempo, no se le ponía el 100, y por X, Y o Z motivo nos fuimos en el asiento de atrás, el bus iba vacío. Y yo recuerdo que a través del vidrio trasero del bus, ya subiendo la avenida, yo le hice así a la ciudad. Lejos estaba de imaginarme que apenas unas horas después la ciudad iba a estar destruida. En 1972 tenía 10 años. El 22 de diciembre fui internado en el Seguro Social de Managua porque me iban a operar la canilla. El 23, como a las 5 o 6 de la tarde, me operaron la canilla y llegué a la sala de ortopedia como a las 6:30. En ese momento estaba entrando otro señor y lo operaron de la canilla, pero ese iba dormido, él se llamaba Santiago. Luego, como a las 11, 10:30 por ahí de la noche, sentí el primer temblor y me dio miedo, pero cuando volví a ver el ventanal que quedaba al otro lado de la calle, un ventanal como más o menos de 4 metros de altura. Yo que me levanto y el ventanal cae encima de la cama. Cuando llega el segundo temblor más fuerte, yo busco cómo salir, pero en eso miro que cae la viga y le cae al señor Santiago y le desbarata la cabeza. Como yo pude, salí jalando la cama, pero cuando iba jalando la cama escuchaba los gritos de los niños que estaban en el tercer piso del Seguro Social y el llanto de las mujeres.
Pero en eso yo voy empujando la cama. Había una rampa a salir a emergencia cuando me cae la pared. Cuando yo despierto, me asusto porque me despierto en la República de El Salvador. Allá habíamos como 25 nicaragüenses que los trasladaron para allá. Entonces ya tenían 6 meses de haber pasado el terremoto. Y le pregunto a la enfermera ¿y dónde estaba? Me dice, está en el hospital San José de la República de El Salvador. Yo me asusto, pues. Pero en ese momento, pues, me caí. En esos 6 meses que tuve amnesia parcial, volvió mi mente. Y lo primero que volvió a mi mente fue el movimiento de los temblores, el llanto de los niños, las mujeres y aquellas sirenas sonando. El 23 de diciembre, siempre en la casa había sido alegría. Y estábamos muy contentos y muy alegres porque ya venía la Navidad. Todos viendo y planificando y pensando que es lo que nos iba a traer el Niño Dios. A la hora del temblor, yo recuerdo que mi mamá pegaba gritos, que saliéramos. Y no podíamos salir porque no podíamos levantarnos. Al salir, por supuesto, todito salimos descalzos. Nadie es que busque con qué tiempo vas a buscar ni un zapato, ni una chinela, nada. Salimos descalzos, pasamos sobre los vidrios. Ya cuando logramos llegar a la puerta ya estaba abierta y mi papá y mi mamá estaban afuera llamándonos a los del fondo. Cuando salimos toditos abrazados, porque todavía seguía temblando cuando salimos. ¿Ya? En la noche había hecho un calor horrible, pero a la hora que salimos comenzó a hacer frío. Era un frío que te llegaba a los huesos. Mi mamá pegaba gritos en la calle y comenzó a rezar el rosario, llamando a los vecinos que salieran de las casas. Era una cosa, todavía me da escalofrío al recordar el momento en que mi madre comenzó a rezar el rosario y uno tras otro, y de repente comenzamos a ver que en el centro de Managua se miraban llamas, humo, se quemaba Managua y no sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo. Mi papá sacó un radito de pila y lo único que agarraba era una emisora de Costa Rica y decían que en Managua había explotado un volcán y nosotros no sabíamos qué ocurría. Yo viví del 61 al 70 en esta zona. Barrio San Sebastián, Barrio San Antonio. Y el 19 de diciembre de 1970 nos fuimos a vivir a Altamira, en las afueras, en la carretera Masaya. Altamira sobrevivió al terremoto. Todos los amigos y familiares de nosotros quedaron a este lado. En Altamira solo se cayó una casa, la casa de los Guerra Linares, la casa número 97, a 2 casas de mi casa. La casa de nosotros era la 99, pero yo recuerdo que salimos en medio de una alfombra de vidrios quebrados en la oscuridad a la hora del temblor, y ya como pudimos salimos. Acuérdate que fueron 3 mecatazos. Salimos, la oscurana, el temblor, los gritos, y en la medida que fue avanzando la noche y fue amaneciendo, se fueron escuchando las primeras noticias de que Managua estaba en el suelo y todo el mundo a preguntar por su familia. La casa en la que vivimos nosotros, del 64 al 69 se cayó, y toda la cuadra se cayó. A lo mejor sí, si nos hemos quedado en Managua, no llevaría yo 50 años ya transmitiendo deportes, pero sí me partió el alma cuando vi las primeras imágenes del Colegio Calasanz en el suelo, el colegio donde yo había estudiado aquí cerca. El padre Bruno, el director, murió en
estaba en el lobby del terremoto cuando se le vino el edificio encima. La iglesia San Sebastián quedaba enfrente, también quedó destruida. Y cuando a los días venimos a donde había sido la casa de nosotros, eso fue impactante ver donde nosotros vivíamos en el suelo, donde nosotros estudiamos en el suelo, las casas de los amigos en el suelo, donde vivía mi abuela en el suelo. Y todos perdimos amigos, todos perdimos conocidos, todos perdimos parientes. Fue eso muy, muy, muy doloroso. Muy doloroso y por supuesto, metiéndome en el aspecto de béisbol, parecía mentira, pues. La ciudad que había sido la ciudad más feliz de América Latina con el Mundial de Béisbol en esos días. Nunca Managua había estado más bonita y más iluminada que esa vez, para la época, que en ese diciembre del 72. Sí, me gustaría que las nuevas generaciones entendieran, porque muchos dicen, fue un terremoto. No solo fue un terremoto, destruyó una ciudad completa, murieron más de 10.000 personas, se destruyeron muchas familias. Y sí, me gustaría que la nueva generación entendiera lo que es y lo que vivimos, la generación del 72, para que tomen precaución en sus hogares, en sus trabajos, en su vida diaria. No es que vivan con miedo, pero sí con precaución. Managua se cayó porque era una ciudad con construcciones de adobe, de taquezal, de piedra. La gente no le ponía cuidado a la construcción de las casas. Ahora es exigido el permiso de las municipalidades para construir tu casa. Y las direcciones de medio ambiente y urbanismo te examinan los planos de tu casa y la estructura de tu casa y el diseño de tu casa, o de tu edificio, o de tu oficina, o de tu plaza comercial. La ciudad no se puede volver a caer. Y mirad todos los sismos que hemos tenido. Y aquí está Managua, de esa época para acá, porque ahora sí se ha trabajado en firme. Y la municipalidad es muy estricta en eso. Si no hay permiso, no podés construir. Yo creo de que lo que hoy el gobierno del presidente Ortega está haciendo los simulacros, eso es excelentísimo. Si nosotros lo hubiéramos tenido antes, pues tal vez no hubiera habido tantos muertos, más de 10.000, 20.000, no sé cuántos muertos hubieron. Este entrenamiento y de decirle a la gente cómo se va a salir de su casa, qué deben hacer, yo creo que esa es una iniciativa propia del gobierno y que debiera el pueblo cada vez hacer esta práctica, no solo cuando llegue la época del terremoto, sino constantemente, cada 3, cada 4 meses, porque los terremotos no esperan diciembre, los terremotos suceden en cualquier momento. Le diría a la catedral de que hemos avanzado, que hemos reconstruido, no la Managua del 72, pero sí una Managua linda, una Managua hermosa, y que la catedral se debe sentir orgullosa de esta generación que seguiremos construyendo una ciudad linda como es Managua. Las viejas generaciones, contarle a las nuevas generaciones todo lo vivido en esta catedral y lo que significa. Así se va a poder prolongar este recuerdo que está visible, está tangible para las nuevas generaciones. Más que todo es tenerle y promover el cariño y el respeto que tiene este edificio, porque Él es el testigo de la vida de todos nosotros. Nosotros pasamos por aquí, pero Él está aquí y ella como catedral nos observa. Y me siento muy orgulloso de esta Managua, linda Managua, súper orgulloso de ser funcionario del gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario, y súper orgulloso de ver todo lo que está haciendo este gobierno por este país, por estos municipios, por estas ciudades, por estos departamentos. Súper orgulloso de las carreteras que hay, porque esta Managua de ahora no se parece en nada a la Managua en la que yo viví mi infancia y mi juventud.
Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré. Tenía mi burrita, mi vaquita y mi buey. Todito lo tenía, mi cariño también. Y por supuesto mi mujer también. Hoy he conocido otros lares, tierras muy lindas, muy bellas. He tenido muy lindos placeres, pero nada como Managua. Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré. Tenía mi burrita, mi vaquita y mi buey. Todito lo tenía, mi cariño también. Y por supuesto mi mujer también.